darle como una mirada también de cuáles son los indicadores de riesgo que yo veo que van apareciendo a medida que se va presentando información al fisco. Y voy a explicar por qué me parece eso en esta época que es importante. Voy a hablar un poquito del régimen simplificado cuando aplica, porque normalmente en los cursos de precios eso no está, y es un régimen que existe y es factible presentar las cosas por este régimen. Y cómo veo yo lo que es la transformación digital, o no sé, llamémosle inteligencia artificial, no quiero darle un nombre técnico, pero me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta en cualquier actividad, pero digamos, ahora está enfocado básicamente a precios. Yo soy contadora pública de la Universidad de Belgrano y tengo un magíster, un MBA en la UBA también. Soy miembro del Consejo Profesional de CABA y de la Comisión de Operaciones Internacionales y Precios de Transferencia, directora académica del posgrado de la UB de Precios de Transferencia, miembro activo de la asociación y miembro del Departamento de Política Tributaria y Subcomisión de Tributación Internacional. Y tengo una consultora que se dedica básicamente a precios de transferencia. La importancia, más allá de estos lugares, es que estos lugares se habla de precio de transferencia. A veces, hoy ya se habla un poco más en todos lados, pero cuando arrancó eran pocos lugares los que hablaban de precios. Y bueno, haber estado y tenido contacto en todos estos lugares, hay determinada bibliografía, jurisprudencia que vamos a ir charlando rápidamente, pero que es importante porque se fue, digamos, trabajando tanto con la gente del fisco como con los particulares que nos dedicamos a precios, y fue enriquecedor en ese sentido desde todo punto de vista, porque fuimos, no sé, las normas de precios tienen 20 años, tampoco es como ganancias que tienen mucho más, entonces las fuimos construyendo, si quieren, desde el lado de la autoridad fiscal y desde el lado de los consultores, eh, porque bueno, se fue haciendo, aprender haciendo, ¿no? Que creo que aprendimos todos. La relevancia de la OCDE en todo el tema de precios de transferencia es porque fue el organismo, que es un organismo intergubernamental internacional, pero fue ordenando todas las normas relacionadas con precios de transferencia. Si ustedes conocen algo de los que es BEPS, que es Base Erosion Profit Split, que, digamos, quiere decir el traslado de beneficios a paraísos fiscales o hacer artificios como para trasladar a determinadas jurisdicciones de bajo nula o entre, digamos, entre compañías vinculadas para bajar la base imponible y el impuesto a las ganancias, digamos. En eso se basó las 15 acciones BEPS de la OCDE, pero dentro de ellas hay una, que es la 13, que habla de documentación y que fue la que estableció los 3 niveles de documentación que vamos a ir viendo ahora, ¿no? Pero, digamos, no todos los países forman parte de la OCDE, solamente 38, de los cuales hay 4 nada más que son de América Latina, pero como vemos ahí, digamos, un poquito más abajo, ya hay 115 jurisdicciones que han aceptado participar de lo que es el intercambio de información del country by country. Hay 4.300 países que tienen acuerdos bilaterales para el intercambio del CBC, y hay más de 138 jurisdicciones cubiertas por el proceso anual de revisión de pares. Si ustedes, por ejemplo, entran a la OCDE, poniendo OSD o OCDE, depende si es en inglés o en castellano, van a ver mucha información, y por eso se los recomiendo y les dejo el link también acá, y van a ver algunos links en adelante. Hay un documento que es el de el perfil o el profile de precios de transferencia para los distintos países, que en un índice común tienen los umbrales, la legislación aplicable, y no son los 38, son mucho más de los que están ahí enumerados. Así que si en algún momento tienen alguna duda en relación a la legislación aplicable, eh, se los recomiendo para que lo puedan ir viendo y, bueno, analizar. Básicamente, precios de transferencia se resume acá. Dejé los títulos en inglés porque hay mucha documentación en inglés, después obviamente es fácil esto traducirlo, y a veces nosotros los que trabajamos sin querer decimos algunas palabras, pero porque es como como el lenguaje común, porque la OCDE
tienen las cosas en inglés o en francés. Entonces, cuando hablamos de transfer pricing, de lo que estamos hablando es de los precios de transferencia que a través de los cuales las empresas venden bienes, fijan precios para la venta de los bienes y los servicios. Cuando hablamos de la OECD Guideline, son las guías de precio de transferencia, que son guías que que emitió la OCDE, las primeras fueron en el 2017. Es un documento larguísimo, pero sirvió de base y se fue actualizando. La última versión es del 2022. Está en inglés, hay alguna versión en español, hoy se puede traducir fácil con Google. Pero si ustedes tienen dudas sobre los métodos, sobre algunas caracterizaciones, sobre el principio de arm's length, digamos, solamente viendo el índice ya como que tienen un panorama de todo lo que implica precios de transferencia. Y después hay una guía también más práctica, que es la de las Naciones Unidas, creo que es del año 2021, o sea, tampoco, sí, o 2023, no me acuerdo la última, y tienen un montón de ejercicios prácticos que pueden, digamos, ir y consultar, y bueno, ambos documentos se los recomiendo. Después, cuando hablamos de Arm's Length Principle, lo van a ver traducido en muchos lugares como el principio de plena competencia, que como traducción literal no es muy buena. Lo que quiere decir plena competencia tiene más que ver con los mercados y con la competencia de los mercados, pero lo que tienen que tener siempre en mente cuando trabajan en precios es que un operador independiente, una empresa que tiene transacciones con vinculadas o bajo nula o no cooperantes, tiene que celebrar sus transacciones de la misma manera que las hubiese realizado con empresas independientes. Ese es el principio de precio de transferencia y en eso se resume todo lo que vamos a ver. Así que eso es importante cuando ustedes digan, uy, esto lleva precio, no lleva, bueno, es esto. Si el independiente hubiera estado dispuesto a hacer lo que hizo el vinculado, entonces está ok. Si no, bueno, hay que ver cómo trabajarlo. Después, los métodos de precio de transferencia que vamos a ver, la OCDE propone 5, son los mismos que tenemos en Argentina, nosotros le agregamos 2 más y hay una reversión de uno que es parecido, pero no es exactamente igual. Que es el de división de utilidades. Pero en principio los 5 métodos propuestos por la OCDE son los mismos que se utilizan en la Argentina. Y después están los requerimientos de documentación que tienen que ver con este nivel de documentación, ¿no? Que es, ya les dije, master file o informe maestro, country by country o reporte país por país, y el local file o estudio de precios de transferencia. Sigamos entonces con esto. Bueno, la definición de precio de transferencia ya la vimos en el chart anterior. Es cuando son los precios al que una empresa transfiere bienes o servicios a una empresa relacionada situada en un país. Siempre estamos hablando, cuando hablamos de país, de sujetos del exterior. En Argentina solamente se analizan las transacciones con sujetos del exterior para precios de transferencia. En México, por ejemplo, se analizan las transacciones con sujetos locales también. Entonces, este tema de relacionadas también se extiende a los sujetos ubicados en países no cooperantes y en baja o nula tributación. A ver, hay 2 listados en AFIP. Los países no cooperantes es una lista taxativa porque la única que puede saber es ARCA, qué países cooperan o no cooperan con el intercambio de información. En cambio, los países de baja o nula tributación son aquellos cuya corporate tax income, o sea, la tasa de impuesto a las ganancias corporativa del país, es inferior al 15% actualmente, ¿no? Porque eso está relacionado con la tasa que tenemos nosotros acá en Argentina. Entonces, ahí aplica no solo a los países, sino a jurisdicciones, es decir, supónganse que hay, no sé, Uruguay tiene todo el 25% de impuesto a las ganancias, pero zona franca no paga ganancias. Bueno, si tenés transacciones con zona franca, ahí hay que analizarlas para precios. También puede haber regímenes especiales, como están los EDBE en España. Bueno, o sea, hay que ver caso por caso. Entonces, hay una lista
orientativa, e incluso tengan en cuenta, por ejemplo, que en Suiza hay cantones que son bajo nula y otros que no son bajo nula, o sea que ahí hay que revisarlo. Así que bueno, como orientación, la lista está, pueden entrar a la página de ARCA y están los dos listados, y además hay que tener en cuenta el periodo, porque estos listados fueron cambiando, en un momento fueron, decían quiénes eran los cooperantes, en otros decían listado baja nula, o sea, depende de qué ejercicio. Ahora hace un poco más que no cambian, pero bueno, algunas jurisdicciones que en particular me estuvieron consultando porque hubo requerimientos estos meses, fueron Bangladesh, fueron Paraguay, Bolivia, bueno, no sé, ahora no me acuerdo otros, pero tengan en cuenta este tema. Las regulaciones de precios, a ver, nosotros a partir, en Argentina se incorporaron en el año 2000, pero digamos en la reforma de la 27430 hubo una actualización del decreto reglamentario que incorporó 20 y pico de artículos, y está entonces en la ley, en el impuesto a las ganancias. Después está la 4717/20, que es una resolución que la verdad que es muy completa. Yo creo que si arrancan por ahí también está bueno empezar con esto. Y además fue una de las pocas resoluciones que la AFIP en su momento puso a consulta pública para ver qué opinábamos todo el sector privado. Así que la verdad que fue un trabajo interesante. Después tenemos la 4130, que es la que se refiere a todo el country by country y bueno, los grupos multinacionales, y la 5010, que agregó, además de otras cosas, el régimen simplificado. Así que bueno, esto en principio, y después la importancia de los precios de transferencia. Hay muchísima jurisprudencia y yo creo que Jalil lo vi, porque cuando vio que entrar, él en el año pasado explicó, la verdad que en Argentina tenemos un montón de antecedentes, eh, muchísimos, y la verdad que fueron marcando, como incluso cuando se llegó a la 4717, creo que se tomó mucho de los temas que se veían, que generaban inquietudes, como ahora ya vamos a ver un poco las transacciones. Y después les dejé una página que se llama tpcases.com. Esta es una página internacional que tiene organizado los temas por país. O sea, van a encontrar establecimiento permanente, van a encontrar sobre comparables, van a encontrar un montón de jurisprudencia, incluso hay jurisprudencia argentina dentro de ese TP Cases como Molinos. Entonces, si algún día tienen un tema relacionado con esto, la verdad que es un buen lugar donde buscar información. Y por último, les dejo lo que está debajo, es el artículo 9 del convenio de OCDE, que es el que establece, digamos, a partir de este artículo es que nace toda la norma de precios de transferencia. Y lo que dice es que cuando dos empresas relacionadas estén en sus relaciones comerciales o financieras unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieren de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones podrían incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia. Acá lo que está diciendo es que si llega a haber algún ajuste de precios de transferencia porque las condiciones no son de mercado o como si fuesen entre partes independientes, el otro país tiene la facultad de hacer el ajuste de precios de transferencia. Y acá es donde ustedes, como asesores, como dentro de la empresa, tienen que tener mucho cuidado, tener una alerta, porque en ese caso puede estar sucediendo que graben una base imponible en dos países distintos, ¿no? Entonces, una buena planificación fiscal en relación con esto evitaría una duplicación en la base imponible de impuesto a las ganancias. Cuando pensé en esta presentación, pensé en las cosas que me consultan. Entonces, me preguntan a mí, bueno, ¿y yo tengo que hacer precio de transferencia? Entonces, bueno, entonces, ¿cuáles son las transacciones que tiene una empresa que podrían estar sujetas a precio de transferencia? Tenemos importaciones y exportaciones de bienes, servicios recibidos y prestados. Acá hago una acotación en cuanto, perdón. En importaciones y exportaciones de bienes es importante que tengan en cuenta la fecha de
la nacionalización de la mercadería. Muchas veces cuando les piden, supónganse, pásame las Impo y Expo del 2024, ok, bueno, ¿qué fecha tomo? ¿La de la factura del proveedor o de la importación? No, para ganancias, para precios, que en realidad no es un impuesto precios, precios es un complemento del impuesto a las ganancias, con lo cual tiene como base todas las normas de impuesto a las ganancias. Y la base imponible de impuesto a las ganancias para Impo y Expo es cuando se nacionaliza la mercadería o cuando se exporta en la fecha del despacho. Entonces, en Impo y Expo tienen que tomar la fecha de nacionalización de la mercadería, cuando entra y sale del país. En el caso de los servicios recibidos y prestados, un par de aclaraciones. Acá sí son los servicios devengados, ¿no? Habitualmente es la fecha de la factura, pero estamos dentro del devengamiento, ¿no? Y otro tema importante en todos los casos es que el domicilio que corresponde considerar es el de la factura y no por ejemplo, dentro de las importaciones de Expo tienen IMPO, sobre todo proveniente de, origen de, ¿no? Eso no es el domicilio. Si viene por decir algo, Arca llega un requerimiento y ustedes se fijan, bueno, ok, no sé, el domicilio del proveedor era Francia, pero la mercadería viene de Paraguay, bueno, ahí no tienen que hacer precios de transferencia, porque lo que importa es el domicilio de la factura y a donde ustedes le pagan, ¿no? Obviamente puede haber un tema de intermediación, pero en principio no sería esto lo que se está analizando. Después tenemos transacciones financieras. Acá hay que tener mucho cuidado de qué se habla cuando hablamos de transacciones financieras. Estamos hablando de préstamos, de tasa de interés. O sea, el préstamo tiene que parecer un préstamo y para que sea un préstamo. Tiene que haber un contrato en la posible, ¿no? Un contrato de mutuo, tiene que haber una posibilidad de cancelación o no, una pauta de cancelación de la amortización y los intereses. ¿Qué pasa si no me pagan? Bueno, etcétera. Sobre todo para evitar que la FIP lo recalifique como un aporte de capital y empiece a agravar las diferencias de cambio provenientes de estas transacciones financieras que no considere tales, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, han llegado hace 3 o 4 años después, esto se calmó un poco, o no sé, si los contribuyentes empezaron a documentar mejor las transacciones financieras. Después tenemos transacciones con intangibles. Este es un gran tema, enorme tema, que hoy está dando origen a todo lo que se habla de Pilar 1 y Pilar 2, y difícil también. Pero cuando hablamos de esto, hablamos de dónde están las marcas, quién mantiene las marcas, qué es una marca, si la retribución del mercado tiene que considerarse base imponible en el lugar del mercado, qué sé yo, en función de los usuarios. Bueno, van a leer muchísimo, pero bueno, es un gran tema. Reestructuraciones de negocios, ¿qué pasa si, supónganse, una empresa tiene una fabricación y distribución acá y decide distribuir en Uruguay? Bueno, entonces eso tiene que estar remunerado, esa relocalización de funciones tiene que estar remunerada. Operaciones con intermediarios internacionales, que es lo que les decía en la primera parte, cuando la factura viene de un lugar, pero la procedencia es de otro, bueno, ahí hay un intermediario. ¿Es vinculado o no es vinculado? ¿Cómo me aseguro que, bueno, esto es complicado, pero bueno, no me quiero detener mucho en esto, si quieren después lo miramos más en detalle. Y después están las funciones con las que no se pactó remuneración alguna. Con esto hay que tener mucho cuidado, a veces se prestan funciones al exterior y eso no se remunera, y eso por la 4717, la reforma, la última, o sea, taxativamente dice que esa función tiene que estar remunerada. Es decir, si yo presto un servicio, supónganse, de back office, o no sé, a mi empresa vinculada en Perú, y porque hay una persona, no sé, de recursos humanos que le presta servicio a la empresa peruana, eso tiene que tener el costo más un markup. Porque otra vez, acá tienen que pararse qué hubiese hecho un independiente en una situación similar. Hubiera cobrado ese servicio, no lo hubiera cobrado, le hubiera puesto un markup, no se lo hubiera puesto. Entonces, bueno, ojo con este tema, que no siempre son transacciones reales.
Bueno, entonces volviendo a la pregunta, ¿me corresponde precios de transferencia? Entonces, ¿cuándo aplica precios de transferencia? Ya dijimos que podía ser cuando hubiera una empresa vinculada, las vinculaciones están descritas en el artículo 14 del decreto reglamentario. Para simplificarlo, digamos que hay vinculaciones accionarias y hay vinculaciones funcionales. Las accionarias, bueno, es fácil, son por acciones, mayoritaria, etcétera, la leen a ver si entra en alguno. Y funcionales son cuando, por ejemplo, hay un único proveedor, único cliente, o depende exclusivamente de la empresa de afuera, para soporte tecnológico. O sea, que si se cae esa relación, se cae la empresa. O sea, después lo leen, pero tengan en cuenta que está ahí. Es más, esto subió de nivel. Venía en la 1122 en la resolución, y cuando salió el decreto nuevo lo pusieron ahí, así que siguió ahí vigente. Ya hablamos de los países o jurisdicciones bajo nula, y hay que ver los umbrales de cada país. En Argentina quedaron bajísimos por la inflación, o sea que estamos hablando que si las transacciones de las que hablamos en, en el slide anterior superan 300.000 pesos por transacción o 3 millones en el año, corresponde precios. Y si no hay movimientos, hay que presentar un F268 sin movimientos, ¿no? Y en la medida que se haya presentado el estudio de precios del año anterior. Esto antes no era así, pero ténganlo en cuenta si, bueno, al año siguiente no les corresponde. Se presenta un 4501, que es un PDF que va con firma digital, con token o remota. Les aconsejo con token, porque todavía ni en el consejo ni en otro lado está todavía muy fácil este tema, o a través del régimen simplificado, que es un TXT. Ahora vamos a hablar del régimen simplificado. Antes que me olvide, o entran por un régimen, que es el general, o entran por el otro, por el simplificado. No pueden entrar ni presentar algo por precios y algo por el simplificado, ¿no? Entonces, en el año tiene que haber una sola opción, digamos, ¿no? Entonces, vamos a repasar qué es el régimen simplificado. En primer término, les digo, o sea, no hay que presentar un estudio de precios, no se requiere una firma digital, eso simplifica un montón, pero este régimen no es tan simple porque tiene su vuelta. Es un TXT que se presenta a través de declaración jurada de pagos, y tienen que guardar ustedes, en caso que la FIP lo requiera, que los precios con partes vinculadas o bajo, nulo o no cooperantes son como entre partes independientes. No hace falta el estudio, pero aunque sea un Excel en el que ustedes puedan comprobar estas transacciones. Entonces, hay básicamente dos lugares en el cual podrían entrar. El primero es cuando la facturación anual del ejercicio histórica sea inferior a 23.180 millones, ¿no? Que es bastante alto. Pero además tienen que cumplirse que no presente resultados negativos recurrentes. Estos son resultados contables ajustados por inflación, que no tome ni otorgue préstamos a sujetos vinculados del exterior, que no realice operaciones con regalías, derechos de licencia y más de por un importe superior al 1% de los 23.000 millones, que no preste o adquiera servicios con sujetos por un importe superior al 1% de facturación total. Este sería un caso. Es uno u otro. Pueden entrar en el primero y no entrar en el segundo, igual pueden optar por el simplificado. El segundo, que es donde entran muchas empresas, son cuando las transacciones internacionales con sujetos vinculados, solo vinculados, estoy diciendo, no superan el 2,5% de la facturación total. En ese caso, entonces, y sí, ¿no? Porque estos sí son eso más lo siguiente: no realice operaciones, derechos de licencia o acuerdos y más de por un importe superior al dato de facturación, no presente resultados negativos recurrentes, de estados contables recurrentes son 2 o más años, y no realice importaciones y exportaciones con intermediarios internacionales. El otro es entre 10 y 60 de Impo y Expo independientes, que bueno, no sé, a veces es más fácil presentar el 2668. Pero en el segundo pueden entrar porque pueden tener, no sé, 5.000 millones de pesos con
con Impo y Expo de independientes y las transacciones con vinculadas ser, no sé, por decir algo, ¿no? 1.000.000 de pesos, entonces ustedes pueden entrar por este régimen. Así que bueno, eso se los dejo. Insisto, no es tan simple el TXT, pero bueno, se evitan todo el resto. Hay otras operaciones a informar, porque puede ser que no presenten precios, pero tengan Impo y Expo de bienes con partes independientes no ubicados en bajo, nulo o no cooperantes. En ese caso, si superan 10 millones, hasta 60 millones pueden presentar, como vimos recién, el régimen simplificado, y si no, tienen que presentar el 2668. No sé, no vamos a llegar a hablar de las multas. Las multas en general no son tan altas porque tal vez quedaron, digamos, retrasadas por la inflación, pero tengan en cuenta que estos regímenes de información pueden complicar el momento de realizar una importación o de solicitar un certificado de no retención. Entonces son regímenes informativos que tienen que cumplir. Pero bueno, simplemente esto no es precios de transferencia. Y ahora ya sí, me voy a dedicar un cachito a lo que en realidad quería, ya son 18:30, así que voy a tratar de terminar en 10 minutos. Eh, ¿Qué aspectos yo siento que tienen que tener en cuenta cuando hacen precios y que pueden, desde mi punto de vista, despertar una alarma en el fisco, ¿no? Es decir, nosotros, el fisco tiene muchísima información, pero nosotros además le damos mucha información. Entonces, la idea es ver qué información le estamos dando y cómo me parece que estaría bueno que la crucemos. A mí me parece que eso es desde el punto de vista del fisco de lo que nosotros le damos. Ahora, desde el punto de vista del contribuyente en una empresa multinacional, a mí me parece que la IA, la inteligencia artificial o ahí, qué sé yo, bueno, como le quieran decir, está redefiniendo todo el rol de las finanzas. Hoy la nube, digamos, permite la reconciliación de los informes y los estudios, y me imagino en una gran multinacional la posibilidad de tener en una nube datos críticos y que se puedan alimentar a medida que se van teniendo, para, por ejemplo, si se llega a diciembre y decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi resultado operativo? ¿Está en el marco de precios? ¿No está? ¿Cómo me está dando? Entonces, yo creo que esa parte de las finanzas eh, debiera ser cada vez más precisa y, por ejemplo, cruzar. Si yo informo en Argentina, no sé, 10 millones de dólares, que México, porque facturo a México 10 millones de dólares, que México en una moneda común, podría ser dólar o el que sea, pueda cruzar esa información. Y nosotros estemos tranquilas, en México están tranquilos de que lo que se le informa al fisco es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que toda esta conciliación de los informes permite la reducción del error humano y bueno, por ahí dedicarnos más al negocio, ¿no? No tanto a las reconciliaciones. También trato el análisis predictivo, es decir, hoy con un benchmarking que ustedes hacen de precios, pueden, digamos, fijar una política de precios de acá para dentro de 5 años y poder saber que a partir de determinado costo y con determinado porcentaje, por ejemplo, de markup, ustedes pueden ir teniendo a qué precios se pueden llegar a vender no sé, lo que sea que venda la empresa al año siguiente. Eh, Eso, digamos, no es futurología, pero es simplemente tener el dato del costo, tener el markup determinado y por otra parte, a veces siempre, lo que me ha pasado, yo siempre trabajo en impuestos, trabajé en impuestos, es como que la gente de comercial con la gente de finanzas o de impuestos chocan a veces porque uno está como mirando estas cosas, pero si todo eso está planteado de entrada y con una buena planificación, me parece que ayudaría un montón bueno, por eso, a optimizar y a mejorar este tipo de informes. Y después tenemos la parte dos temas no menores, que es la gestión de los gastos y optimización de costos, que es, digamos, más allá del precio que nosotros fijemos, lo que importa es el costo. Si yo establezco un costo más beneficios, ahora vemos rápido los métodos, pero yo determino un markup, importa el markup, pero también importa que le pongo adentro. Entonces, en la medida que todo esto se pueda tener como en un archivo común en la nube,
en cada uno de los países, me parece que ayudaría un montón a mejorar la facturación intercompany, que es en definitiva de lo que estamos hablando. Y luego también está la gestión de riesgos, que obviamente es importante para, digamos, cuando uno analiza, ahora vemos en el análisis funcional de un estudio de precios de transferencia, tenemos activos, funciones y riesgos. Es tan importante, cualquiera de los tres es importante, pero yo creo que los riesgos son los más importantes, porque aunque siempre lo dejamos en los estudios como para lo último, el riesgo está relacionado con la rentabilidad de un negocio. Y cuanto más riesgo tiene una empresa, mayor rentabilidad tiene que tener. En Argentina somos riesgosos, tenemos que tener mayor rentabilidad en las tasas de interés para depositar en un plazo fijo, por decir algo. En precios es exactamente igual. Entonces, la gestión del riesgo es, para bajarlo a otro caso, un distribuidor, por ejemplo, tiene determinados riesgos, si es un distribuidor full, y si es un distribuidor de riesgo limitado, acá le dicen contract manufacturing, no sé si alguno lo escuchó alguna vez, entonces ahí tiene un menor porcentaje de rentabilidad en precios de transferencia, ¿no? Así que bueno, yo acá pinté en rojo donde se cruzan, digamos, los informes, lo que nosotros ponemos en el estudio y donde están en otros informes que a mí, o sea, pensé que podía haber, a lo mejor ustedes tienen más que yo, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros presentamos en el análisis funcional de activos, funciones y riesgos. Esto está en los estados financieros presentados en ARCA y también en IGJ. Yo pongo el activo y lo tiene la firma. Así que los términos contractuales, hay información en el informe maestro de esto y también hay en el INPI, ¿no? Cuando se registran los contratos. El grupo económico, hay muchísima información pública en las webs de las empresas, en la SEC, en las bolsas de todos los países, aquellas que cotizan. En LinkedIn también hay mucha información. En Bloomberg, en S&P, hay muchas bases de datos que tienen mucha información sobre las empresas y las vinculaciones. La vinculación, bueno, acá tienen, la FIP hace intercambio de información automático con algunos países, automático, en las webs de las empresas hay, en el 10K, que es el 10K que se presenta en la SEC también. Hay una resolución que es la 3293 en la que se habla de transferencia de participaciones societarias, también está ahí, y en bienes personales, acciones y participaciones también está. Después, otra cosa que vemos en el estudio de precios es si hay comparables internos y el tema de la segmentación. Si ustedes tienen segmentación, recuerden, primero que, digamos, cuando se analiza, cuanto más próximo esté la transacción a analizar es decir, si yo, por ejemplo, estoy analizando distribución y la empresa hace distribución y fabricación, pero yo importo no sé, de algo que hay que analizar, una relacionada, entonces hay que una segmentación. Esta segmentación tiene que estar conciliada con el estado contable ajustado por inflación, ¿no? Porque otra vez es lo que la FIP recibe. Bueno, sigo rápido. Transacciones en las aduanas, o sea, lo que ustedes ponen tanto en el informe como en el 2668, la FIP lo tiene en la aduana y lo puede cruzar con otras aduanas, entonces, tranquilamente. Y ojo con los servicios regionales, que a lo mejor están informados en LinkedIn y uno no los pone en el estudio, y bueno, la FIP tiene el mismo acceso que ustedes a todo esto, así que el análisis económico básicamente es la selección del método y se utilizan precios o márgenes, y cuando hay más de dos o precios o márgenes, se utiliza un rango intercuartil, que no sé si quieren después les explico, pero si no, no llego. Y la conclusión, si los precios se encuentran dentro del rango intercuartil, se considera que se realizó como entre partes independientes, y si hay ajuste de precio de transferencia, es un ajuste en la base imponible del impuesto a las ganancias, supónganse en un cierre de diciembre, sería para abril-mayo cuando vence la DECLA. Tengan en cuenta que, otra vez, lo ideal es tratar de ex ante poder determinar si hay ajuste para evitar, supónganse, por decir algo, si ustedes ajustan la base imponible de impuesto a las ganancias
porque, no sé, subfacturan, ¿no? Nadie va a hacerlo así, pero digamos, para que quede bien. Entonces, bueno, hacen el ajuste. Ahora, si ustedes hubieran facturado por el valor real o más alto, eso es una deducción para el otro, en la otra empresa vinculada. Entonces, bueno, ahí hubiesen evitado hacer el ajuste de precios y por otro lado, la empresa que recibe esa facturación también puede deducir ese gasto. Entonces, es un tema que me parece importante. Bueno, los métodos son estos. La verdad que no. A ver, está el de precios comparables, que compara precios, y precio de reventa, costo más beneficio, y margen neto de la transacción, comparan márgenes. A medida que ustedes se alejan del método, que es el precio comparable, que es el precio idéntico, similar, que deberían tener dos transacciones, es como que importa menos lo que exporta, no importa, o sea, el bien, y sí importa más la función. Entonces, a veces me preguntan, bueno, pero yo no sé, no importo de mi vinculada lo mismo que de una independiente, entonces no puedo aplicar reventa. No, en realidad, ya ahí vamos a analizar. En el caso de precio de reventa, en general, se utiliza para importación y distribución. En el caso de costo más beneficio, se utiliza en general para exportación de servicios o exportación de bienes. Y ahora vamos a ver las diferencias con margen neto de la transacción. Profit split es muy complicado, no se usa, nunca lo vi, pero bueno, es asignar la ganancia de acuerdo a activos, funciones y riesgos de las empresas. Y después hay otros dos métodos. Uno es el valor actual, el método, valor actual neto de ingresos futuros, que es un BAN, digamos, es general se usa para intangibles o activos de difícil valoración. Hay pocos que se presentan, hay que presentar una nota a través de presentaciones digitales y recomiendo consultar con un economista porque las variables de tasa de descuento y demás son bastante complejos. Y después está el de bienes con cotización conocida, que es lo que, si algunos se acuerdan o escucharon alguna vez, el sucesor del sexto método, pero es para bienes con cotización en mercados del exterior. Y después, bueno, acá yo les dejé un cuadrito que me parece práctico porque les da, digamos, por empezar, cuáles son los 4 métodos de los que estamos hablando más comunes, cuáles comparan precios y márgenes. Tanto el precio de reventa como el cost plus son a nivel de utilidad bruta, es decir, en un estado de resultados ustedes tienen ventas menos costo, ahí es la utilidad bruta. Dependiendo, digamos, si es precio de reventa, será utilidad bruta sobre ventas, y en el caso de cost plus será utilidad bruta sobre costo de venta. En el caso del margen neto de la transacción, ya estamos a nivel de utilidad operativa. Entonces, de un estado de resultados tenemos ventas menos costo de ventas, menos gastos de administración y comercialización. Ahí separan y esa es la utilidad operativa. Después, el balance sigue, el estado de resultados contable sigue, y de ahí seguimos a RECPAN, financieros, por haber otros ingresos y egresos, y ahí ya está la utilidad contable. Pero bueno, es como un pasito antes de esa utilidad contable y tiene dos índices que son el equivalente a PR y Cost Plus, pero a nivel operativo. Uno es utilidad, el ROS, que es utilidad bruta operativa sobre ventas, ROS es Return on Sales, ¿no? Porque es venta en inglés, y el otro es margen operativo sobre costos totales, que es utilidad operativa sobre costos totales, es decir, el costo de ventas más los gastos de administración y comercialización. Estos son consejos que eviten los cambios de métodos o justificación, o si cambian un método de un año al otro, justificarlo adecuadamente. Si hay comparables internos, justificar por qué no se utilizan, evitar comparables con pérdidas, segmentar las transacciones. Y esto es una ayuda a memoria. La transacción a analizar no debe estar en el denominador de la ecuación. Es decir, yo estoy analizando a lo mejor ventas, por decir algo, podría utilizar utilidad bruta sobre costo de venta o margen operativo de costos totales sobre utilidad, margen operativo de costos totales dividido costos, utilidad operativa dividido costos totales, perdón. Es una ayuda a memoria, no es que, bueno, nada.
Acá el 2668 es el formulario que se adjunta o que se presenta junto con, con el estudio de precios. Y ahí vuelven a preguntar un montón de cosas que ya venimos charlando, ¿no? Como si se conserva la documentación del intermediario internacional, si hay servicios de bajo valor agregado, si hay reorganizaciones que impliquen traslado de una función a otro país, si se presenta el régimen simplificado, etcétera. Todo esto está en un cuestionario. Y es lo mismo que venimos diciendo que están en el estudio, ¿no? Por eso digo que tiene que coincidir. Ya hablamos de los sujetos vinculados. Tengan en cuenta que este 2668, en una parte se informa vinculados, en otra parte se informa independientes no baja o nula, y las transacciones, etcétera, y los métodos para el análisis, los márgenes, bueno, todo eso están en el 2668. Y acá ya vamos a los 3 niveles de documentación. Para que ustedes, digamos, habíamos hablado de la acción 13 de BEPS, que creaba estos 3 niveles. Si ustedes están en el digamos, tienen solo transacciones con paraísos fiscales que superen 3 millones o 3 millones, 300 millones, perdón, 3 millones por año o 300.000 por transacción, ahí presentan solo el estudio de precios de transferencia o local file. Si pertenecen a un grupo multinacional que consolida resultados, ahí, dependiendo del importe consolidado que tengan, presentan el informe maestro, si superan 4.000 millones, ahora vamos a ver de qué año, y si el ingreso supera los 750 millones de euros, ahí presenta el informe país por país. Por eso acá dice que para empresas pertenecientes a grupos multinacionales. La definición de grupo multinacional está en la 4130. Entonces, son aquellas que consolidan o debieran consolidar si cotizan en bolsa. Y a esto se le agrega una notificación, que la vamos a ver ahora cuando vemos el listado de presentaciones, pero esto es básicamente lo que tienen que presentar. Tengan en cuenta que son grupos que consolidan en el país. El tipo de cambio que se toma es el de enero del 2015. Entonces, para el country by country, ¿no? No para el informe maestro. Entonces, bueno, a veces los grupos van teniendo ingresos consolidados y creo que es 8 o 9 el tipo de cambio en enero del 2015, con lo cual superan los 750 millones si consolidan en Argentina. Si consolidan en otro país, no pasa eso. Del informe maestro, que es un informe que este informe no se intercambia entre las jurisdicciones. Los umbrales dependen de cada uno de los países. Uruguay, por ejemplo, tiene 750 millones de euros y nosotros tenemos 4.000 millones de pesos. O sea que se presenta en cada país. Y es bastante complejo cuando lo tenemos que grabar en Argentina porque habla de la política de todo el grupo. Entonces, a lo mejor el organigrama lo tenemos, las principales actividades lo tenemos, pero pide un montón de detalles de información que es bastante difícil de recolectar desde Argentina. Mi recomendación es que si a ustedes les aplica, lo primero que tienen que hacer es mandar un mail para preguntar si el grupo prepara el master file, porque por ahí lo prepara y no lo presentan, pero a lo mejor lo tienen, porque de alguna forma es el lineamiento de la política de precio de transferencia. Bueno, aquí tienen que poner, en el anexo 2 de la 4717 está toda la explicación de qué es, y está esta parte de los intangibles. También hay que poner los estados financieros anuales consolidados, descripción general de la forma de financiación, etcétera. Así que bueno, mi recomendación es, y si les dicen que no lo tienen, que se los digan por escrito, y bueno, ahí se verá, y ustedes mandan el anexo 2 y verán si lo pueden armar o no. Pero bueno, este es, a diferencia que ahora vamos a ver, que es el country by country, o reporte país por país, acá hay un videito muy, a ver, es bastante lindo que están ahí en la OCDE, lo pueden mirar. Lo importante es que este es un ejemplo en el cual España es la UEC, o la última entidad controlante, o la UPE, Ultimate Parent Company. Entonces, esa le pide a los demás países, supónganse que Brasil distribuye y Turquía, no sé, fabrica, entonces le va a pedir las ganancias, las ventas, los empleados, los bienes, el impuesto pagado, etcétera. Esto es como una tabla de doble entrada que se informa por jurisdicción, todas estas cosas.
España lo prepara en un archivo que es XML, el formato de OCDE, que y, no sé, igual depende de cada país, pero en general es parecido, y lo presenta. Y esto sí lo intercambia el fisco automáticamente. Así que bueno, esto es para que lo tengan. Y estos son los vencimientos. Ahí tenemos, suponiendo un cierre de diciembre 2024, ya estamos terminando. Eh, Diciembre 2024, el primer vencimiento es la notificación de si la compañía presentó el country by country, en el caso que le hubiese correspondido presentar, porque en realidad esto es como un cíclico. Entonces van a presentar el 31 de marzo, van a poner los ingresos consolidados. En función de esto, usted para el año siguiente, o sea, en febrero del año siguiente, van a tener que informar si la empresa en diciembre presentó el country by country. Pero bueno, digamos como que este cierra el ciclo del año anterior. Entonces acá se informa si la empresa del grupo, perdón, económico presentó el country by country, quién fue la que lo presentó, porque a veces puede ser la última entidad controlante, a veces una sustituta, dependiendo qué países tienen intercambio de información, a veces ponen en un lugar o en otro. Eso también está en OCDE. Si ustedes quieren saber, a mí me tocó con Caimán, o sea, lo presentaban en Caimán y yo dije, pero nosotros no debemos intercambiar. Y la verdad que ustedes ponen Argentina, ponen Caimán y van a ver que Caimán intercambia información. Así que bueno, ese es un tema. Ahora, dentro de poquito, vence el 8096, en el cual se ponen los ingresos consolidados del año 2023 y quién es la empresa que va a presentar el country by country, si corresponde, o quién es la última parent company. En junio vence el 2668, 4501, hay una legalización en el Consejo. Esta legalización obviamente depende de dónde esté matriculado, dónde esté el domicilio legal de la empresa, ¿no? Y ahí lo complicado es que no todos los contadores o las empresas tienen firma con token para esto, o el 2672, si es el régimen simplificado. A mediados de diciembre, hasta el 23 de diciembre, está el informe maestro. Obviamente tiene que cumplirse dos cosas: los ingresos consolidados del 2024 tienen que superar a 4.000 millones de pesos y tiene que haber tenido transacciones que ya las dijimos, y a fin de año vence de corresponder el informe país por país. Acá yo se los dejo, es simplemente una comparación de lo que es el rango intercuartil entre distintos países. Qué sé yo, me acuerdo el de Bolivia, por ejemplo, que tiene una fórmula muy extraña. Nosotros tenemos, es una forma de estadística, lo pueden en Excel, tienen primer cuartil, tercer cuartil, que lo que es eliminar las diferencias, digamos, y ponderarlas de alguna forma como si fuera un promedio. No es un promedio, pero es parecido. Otros tienen el rango total, o sea que no miden el 25, el cuartil este que nosotros hablamos, como Canadá, algunos que no están especificados, pero bueno, se los dejo. Y acá tengan en cuenta en las obligaciones formales y materiales, que también tienen que ver con esto de las alertas, digamos, presentar en tiempo y forma el informe de precios. Es algo que de alguna forma los ayuda, digamos, para que la FIP no se fijen ustedes, porque ya usted tiene que estar presentado. La determinación de la materia imponible, que no tenga ajuste de precio de transferencia, también es importante. Bueno, nada, conservar la documentación que establece las resoluciones, colaborar con las inspecciones y contestar los requerimientos. Y yo creo que ya estamos, ya no quedaba nada. Bueno, listo. Bueno, es esto más o menos es la presentación. No sé si quieren preguntarme algo, si les pareció bien lo que hablamos. No sé, si quieren preguntarme algo, yo estoy a disposición. Por mi parte, Sandra, súper, súper claro todo, la verdad. Ah, Muchísimas gracias. no, por favor, gracias, Jalil. Vos también podrías, si querés contarnos algo de jurisprudencia, pero viste que el tiempo es tirano acá, porque Sí, no. tal cual, tal cual. No, pero Bueno, la verdad, en la velocidad que lo hiciste y con toda la cantidad de información, excelente. buenísimo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
No sé si alguno quiere contarme algo más, preguntarme algo más. Disculpen, la verdad es traté de apurarme, pero es medio difícil también. Bueno, bueno, por mi parte agradecerles entonces la participación, que hayan escuchado. Siempre para mí es un gusto tratar de contar un poco de qué se trata precios de transferencia. Y bueno, acá tengo una preguntita, no sé, Agustina. No, es que yo solo quería, no sabía si levantar la mano o de decir preguntar en el chat de que la clase grabada, es una pregunta tonta, pero ya sé, ¿dónde van a dejar este taller grabado? Mira, todavía no lo decidimos, pero si querés escribirnos por mail y te lo pasamos. Dale, muchas gracias. Igual es interesante lo que dijeron, la verdad. Rapidito, pero Sí, con mucha decime. información. Sí, es que la idea es esto, como ver desde el lado del que hace precios los temas que puede ver que pueden generar algún tipo de complicación o alerta al fisco, ¿no? Eso es un poco el objetivo de esta charla. Muchas gracias por tu respuesta, Agustina. No, de nada. Bueno, entonces si no hay más preguntas, yo les agradezco otra vez y bueno, quedo a disposición. Gracias, Daniela, te mando un beso. Que estés bien. Gracias, Sandra. Muy claro, muy Gracias, bueno. gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Beso grande. Adiós. Chau, chau. Chau, Tomás. Chau. Muchas Adiós, gracias. Caro. Bueno, gracias. Chau a todos.